falla. Los instrumentos autónomos, como su nombre lo dice, van a generar una automatización, valga la redundancia, en la utilización del propio instrumento hacia la propia navegación. Ahorita, por ejemplo, comentamos que la Flyman Air Computer es un instrumento en el cual nosotros cargamos solamente el nombre del board y la computadora va a entender a través de su base de datos de dónde va a sacar la frecuencia de cada uno de los boards que yo voy a cargar en la ruta en la Flyman Air Computer para poder navegar. Entonces vamos a analizar qué instrumentos autónomos vamos a tener. Inicialmente vamos a tener los clásicos instrumentos tipo reloj. Estos instrumentos, pues básicamente vamos a tener instrumentos para medir la cantidad de presión de combustible, vamos a tener instrumentos para medir la cantidad de aceite que vamos a tener en los motores, vamos a tener instrumentos para medir las revoluciones por minuto. Recordemos, una revolución por minuto es lo que tarda en un minuto una aeronave, en este caso, en dar giro el propio motor. Una revolución por minuto, en este caso, en las turbinas, es el giro de la propia turbina. Entonces son las revoluciones que hace la propia turbina en el lapso de tiempo de un minuto. Vamos a tener también indicadores de temperatura de aceite. Dentro de estos indicadores, conocidos como indicadores de reloj analógicos, vamos a tener franjas de seguridad. Por ejemplo, aquí en el instrumento que nosotros observamos, que es el instrumento de combustible, vamos a tener la franja mínima de cantidad de combustible, de la presión mínima de combustible y la presión máxima de combustible. ¿Esto qué quiere decir? Que el combustible que se está inyectando al propio motor de la aeronave debe de ir presurizado. Y esas unidades de presurización son PSIs, son libras sobre pulgada cuadrada. Y nos dice que debe de tener específicamente para esta aeronave, como la que estamos visualizando en este instrumento, que debe de tener un rango mínimo de presión aproximado de 2 PSIs y un rango máximo aproximado de 6 PSIs. Normalmente vamos a tener en estos instrumentos una franja de seguridad, una franja mínima y una franja de sobrepresión, sobre temperatura según sea el caso. Por otra parte, también vamos a tener instrumentos que nos van a servir de alarmas. La clásica instrumento de alarma conocido es el EGPWS. Más bien le vamos a quitar la E y solamente le vamos a dejar GPWS. GPWS, su traducción sería Ground Proximity Warning System. Es un sistema de alerta de proximidad al terreno. El GPWS no solamente nos da, como su nombre lo dice, proximidad al terreno, sino también nos alerta de forma audible de algunas otras situaciones. ¿Qué otras situaciones nos va a alertar el GPWS? Nos va a alertar de un régimen excesivo de descenso, un régimen excesivo de acercamiento al terreno. Recordemos, en las aeronaves vamos a tener otro instrumento que es el instrumento de velocidad vertical, en el cual nosotros nos vamos a dar cuenta qué tanto vamos a ir ascendiendo por minuto o qué tanto vamos a ir descendiendo por minuto. En este caso el GPWS nos va a alertar de alguna situación que pone en riesgo la propia operación de la aeronave. Más adelante vamos a ver como por ejemplo en el caso específico del 737, su régimen de descenso y su régimen de ascenso son 7000 pies por minuto. Si nosotros excedemos de este régimen, pues estamos sometiendo a un una excesiva carga de fuerzas a la propia aeronave y pues la propia aeronave te va a alertar de forma audible de este excesivo acercamiento, ya sea en excesivo régimen de descenso o en un excesivo acercamiento al terreno. También te va a alertar cuando el avión tenga una pérdida de altitud tras el despegue. Acabas de despegar y el avión no asciende, va perdiendo altitud, te va a alertar el GPWS. También te va a decir si estás muy pegado al terreno, si estás muy próximo al terreno, que es su función principal.
te va a decir terrain, te va a alertar que estás cerca del propio terreno. También te va a decir que si estás en una desviación por debajo de la senda de planeo. Recordemos, cuando el avión se engarza a su sistema de aterrizaje por instrumentos, dentro del sistema de aterrizajes por instrumentos vamos a tener el localizador y la senda de planeo. El localizador es el que nos va a ayudar a alinearnos de forma central a la pista, y la senda de planeo es el que nos va a ayudar a llevar una pendiente adecuada en la proximidad. Si nosotros vamos muy por debajo de esa pendiente, el GPWS nos va a mandar una alerta. También nos va a alertar de un excesivo alabeo o también una altitud inadecuada. También nos va a alertar de wind shear, te va a gritar así como se escucha, wind shear, wind shear. Eso lo va a detectar la propia aeronave por la variación de partículas y la inestabilidad que va a sentir la propia aeronave. Vamos a escuchar el GPWS cómo se viviría dentro de la propia aeronave. Esta es una alerta de TICAS. TICAS es Traffic Collision Alerting System. Esta es una alerta de GPWS. Te va dictando la cantidad a la cercanía del terreno. Entonces ese sería un ejemplo del famoso GPWS. Entonces de forma audible nos va a alertar de diferentes situaciones el GPWS. Previamente pues ya habíamos comentado que es importante que los pilotos siempre tengan una conciencia situacional adecuada y que estén capacitados para poder detectar todo tipo de señales audibles, para poder reaccionar ante cualquier tipo de situación. Vamos a ver este otro video. Este nos va a hablar básicamente de la fraseología aeronáutica que se debe de utilizar para la comunicación. Recordemos, la comunicación aeronáutica actualmente se ha convertido a telecomunicación aeronáutica. Al convertirse en telecomunicación aeronáutica es cuando se automatiza de forma
independiente la comunicación a través de datos de la aeronave con los centros de control, con torre de control y con centros de control. De esa forma evitamos caer en errores de mal entendimiento. Normalmente han tenido muchos accidentes aéreos por mala interpretación de comunicación entre torre de control y pilotos. Entonces ahora se evita y simplemente se procura que a través de datos se tenga esa comunicación y de forma automática se generen un control en la propia seguridad en la operación. Ha sido nombrado como uno de los trabajos más estresantes del mundo. Un solo error cometido por un controlador de tránsito aéreo, un olvido, un titubeo puede ocasionar un desastre. Pero la mayoría de los controladores no pueden imaginarse haciendo algo diferente. Todos los días son diferentes porque se tienen que tomar en consideración diferentes variables, como es las condiciones meteorológicas, las condiciones del mismo tráfico que está circulando en el aeropuerto, eh, y también las aeronaves y vehículos que estén en la tierra, que estén circulando en el área de maniobras. En México, cerca de 650 controladores guiaron durante el año pasado a más de 55 millones de pasajeros a sus destinos, a través de aerovías interposadas en el espacio aéreo. Actualmente los sistemas de navegación utilizan sistemas de navegación de área en el cual hace que las aeronaves naveguen con mayor exactitud a lo largo de sus laterales y a lo largo de sus verticales, proyectadas sobre su propia navegación. Esto hasta de cierta forma genera cierta confiabilidad en la seguridad de las propias operaciones y ya no lo deja directamente a cargo a los propios controladores. Las aerovías están entrelazadas como telarañas una encima de otra. Dentro de estas aerovías no hay solo una aeronave por cada aerovía, sino tenemos también varias aeronaves pueden venir en sentidos opuestos, pueden estar también lo que son las convergentes, divergentes, tenemos también lo que son las alcances. Todo eso lo consideramos en la mesa de control de tránsito aéreo. Hoy, más de 200.000 aeronaves comerciales y privadas operan alrededor del mundo y cada día transportan más de 4 millones de personas de un aeropuerto a otro. Los controladores saben cuánto pesa cada decisión que toman, pero no lo hacen solos. Todo el personal aeronáutico trabaja en conjunto para garantizar un alto nivel de seguridad. En ocasiones solamente piensas en tipos de aeronaves, distancias, características y algún otro factor relevante que tenga que ver con tus aeronaves. No te pones a pensar que traen 100 o 200 pasajeros solamente hasta que algo sale mal. Entonces es cuando te pones a pensar que realmente vienen vidas humanas ahí y se te viene a la mente. Cuando las aeronaves despegan, son transferidas a otras dependencias, como puede ser aproximación o un centro de control, quienes ya no tienen físicamente a la vista las aeronaves, sino a través de una pantalla radar en un cuarto oscuro. Una de las materias que se les da a los técnicos aeronáuticos, especialistas en el área de operaciones y también específicamente controladores, es la materia de control de tráfico aéreo. Dentro de la materia de control de tráfico aéreo se les enseña al personal eh, la forma en que se subdividen los espacios. Las aeronaves salen de los aeropuertos, primero están dentro de un control de rampa, después pasan de control de rampa a control de despegue, control de aproximación y después de ahí pasan a un centro de control de área. Entonces en esa materia pues se les explica un poquito más a fondo las diferentes formas en que se administra el espacio aéreo de tráfico para las propias aeronaves. Esto es conocido como control radar, donde disponen de varios sistemas electrónicos y de computación que les ayudan en el control y gestión del tráfico. Nuestro compromiso es dirigir el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos, de modo seguro, ordenado y expedito, con el objeto de prevenir colisiones. Para nosotros tú no eres solo una estadística más, sino un amigo, un familiar o un ser humano que debe llegar a salvo a su destino. Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de México.
ya no solamente lo que es la administración del espacio aéreo dedicada a los propios controladores. Las propias aeronaves ya deben de tener sistemas de navegación avanzados como navegación de área y algunos otros sistemas adicionales para garantizar la autonomía dentro de la propia navegación. Dentro del concepto que estábamos manejando de GPWS, el GPWS es capaz de determinar si nosotros vamos a enfrentar turbulencia conocida como wind shear, que es viento cortante. El wind shear es cuando tenemos corrientes descendentes y va a provocar cierta turbulencia, ya sea en un despegue o en una navegación crucero de manera normal. La aeronave detecta ese wind shear y alerta a la propia tripulación. También es importante en este caso garantizar para las propias aeronaves los propios fallos eléctricos, los diseños de la propia aeronave. El sistema eléctrico debe de proporcionar ciertas cargas específicas para abastecer todos los instrumentos de la propia aeronave, y a su vez estas cargas deben de tener sistemas redundantes para poder garantizar en todo momento la seguridad de la propia operación. ¿A qué me refiero? Cada avión debe de tener n cantidad de generadores que a su vez van a distribuir cargas eléctricas de forma a través de carga de corriente alterna, de corriente directa o corriente de stand-by. Son datos primordiales que ustedes deben de conocer como especialistas aeronáuticos, los diferentes tipos de carga que manejan los diferentes tipos de aeronaves y cómo son distribuidas a lo largo de todo el sistema del avión. Hasta este punto